Mi nombre es Verónica Morales y yo les voy a hablar sobre la primera ley de Newton. Se conoce como la primera ley de Newton, primera ley del movimiento de Newton o ley de la inercia al primer postulado teórico propuesto por el científico y matemático inglés Isaac Newton en torno a la naturaleza física del movimiento. Junto al resto de sus leyes, la segunda y la tercera, lo expresado en este primer mandamiento de la física del movimiento forma parte de los preceptos fundamentales con los que opera la mecánica newtoniana o mecánica clásica. Estos descubrimientos revolucionaron para siempre la comprensión de la materia por los científicos del mundo entero. La perspectiva de Newton se consideró válida, de hecho, durante los siglos siguientes, hasta que los avances contemporáneos de la física y la tecnología obligaron a buscar nuevas teorías. Esta primera ley de Newton o ley de la inercia nos dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Esto quiere decir que un objeto siempre tiende a conservar su estado, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe alguna fuerza externa que lo obligue a cambiar su condición. Antes de Newton, ya Galileo Galilei había esbozado una primera ley de la inercia, en la que indicaba que un objeto tiene la tendencia a conservar su movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza que lo obligue a modificar su trayectoria. Su descubrimiento sirvió de base para Newton, quien, observando el recorrido en el cielo de la Luna, dedujo que si ésta no salía disparada en línea recta, siguiendo una tangente a su órbita, era porque alguna otra fuerza actuaba sobre ella para impedírselo. Esta fuerza que lo impide en el caso celeste pasó a llamarse gravedad. La ley de la inercia de Newton responde a la siguiente formulación. Se trata de una expresión vectorial, pues las fuerzas están dotadas de sentido y dirección. Esto significa que en ausencia de fuerzas externas, la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo, es decir, la aceleración es nula. Por ejemplo, todos los objetos caen en línea recta, a menos que el viento o la resistencia del aire ejerza sobre ellos, si es que son muy livianos, cierta resistencia que modifique su desplazamiento, como ocurre con las hojas de los árboles. O una piedra en reposo sobre la tierra no se moverá, sin que exista una fuerza inicial que la empuje, y una vez que se desplace, seguirá haciéndolo hasta que en roce la desacelere hasta detenerla. Otro ejemplo más gráfico y cotidiano que explica esta ley es el movimiento que realiza nuestro cuerpo cuando vamos en un automóvil a una velocidad constante y éste se detiene bruscamente. De inmediato el cuerpo tiende a seguir en la dirección que llevaba el automóvil, por lo que es lanzado hacia adelante. Este movimiento será suave si el automóvil se detiene suavemente, pero será mucho más violento si frena de golpe. En casos extremos, como un choque con otro vehículo u objeto, la fuerza ejercida sobre el objeto, es decir, el automóvil, será mayor y el impacto será mucho más fuerte y peligroso. Es decir, el cuerpo mantendrá la inercia del movimiento que traía. Lo mismo sucede al contrario, cuando el automóvil está detenido por completo y el conductor acelera bruscamente. Nuestros cuerpos tenderán a permanecer como estaban, es decir, en reposo, y es por eso que tienden a echarse hacia atrás. También al intentar empujar un automóvil, al principio resulta muy difícil, ya que debido a la inercia, el automóvil tiende a permanecer quieto, pero una vez que se logra ponerlo en movimiento, es mucho menor el esfuerzo que hay que hacer, puesto que entonces la inercia hace que se mantenga en movimiento. Si un jugador viene corriendo a gran velocidad por el campo y es interceptado con rudeza por alguien del equipo contrario, en realidad está interrumpiendo el movimiento rectilíneo que éste llevaba, pero su cuerpo tenderá a continuar con esa misma dirección y a esa velocidad, por eso sucede la aparatosa caída. O en el pedaleo de una bicicleta que permite que la misma continúe avanzando varios metros sin tener que pedalear, gracias a la inercia producida por el pedaleo inicial. Habiendo entendido que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, éste permanecerá quieto o indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, es necesario explicar también que todo movimiento es relativo, ya que depende del sujeto que observe y describa dicho movimiento.
El sistema de referencia inercial es el que se utiliza para observar aquellos cuerpos sobre los cuales no actúa ninguna fuerza y por lo tanto permanece quieto, y si se mueve, seguirá moviéndose a velocidad constante.